En el día de hoy, pues me toca hablar, iniciar de lo que son los trastornos ácido-base. Hoy vamos a iniciar por el tema de respiratoria, de 5 años, en cuanto a las generalidades, esta ácido base es biológicamente hacia el Perdón. Doctora, perdón, me Buenas. puse. No se oye bien. No se oye. ¿Se escucha? Ahí soy yo mejor. Perfecto. Perfecto, buen día. ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Perfecto. Bien, como les decía, el estado ácido base pues es de vital importancia en lo que es el equilibrio interno. Esto va a depender de la concentración de hidrogenados a nivel de lo que es los líquidos corporales. Una pequeña alteración o lo que sea la del equilibrio ácido base puede aceptar cambios químicos a el ácido base. Bien, el equilibrio ácido base está compuesto o está regulado por 3 sistemas. El hígado, el cual metaboliza lo que son las proteínas a través del sistema de oxidación, generando hidrogeniones. El pulmón, el cual a través de la ácido carbónico, pues elimina lo que es dióxido de carbono. Y el riñón generando bicarbonato. El equilibrio ácido base está regulado principalmente por dos componentes, tanto respiratorio como metabólico. Ambos, en el componente respiratorio, como mencioné anteriormente, pues se encuentra la producción de dióxido de carbono, y en el componente renal, pues hidrogeniones y la reducción de bicarbonato, eliminando posteriormente hidrogeniones. Entonces, ¿qué es el pH? Bueno, el pH no es más que el logaritmo negativo que tiene que ver con lo que es la concentración molar de hidrogeniones. Un celular para hablar directamente. Ah, sí, exacto. Esa es otra opción. Sí. Sí, yo quito el micrófono. Ok, pues como le decía, el pH no es más que el logaritmo negativo que determina lo que es la concentración de hidrogeniones. Este tiene un grado de acidez o de alcalinidad dependiendo de los valores que se encuentren. Entonces, dependiendo del valor que se encuentre lo que es el pH, entonces ahí vamos a determinar si está o no aumentada la cantidad de hidrógeno. Entonces, el pH, como dije anterior, se expresa en lo que es una matemática, bueno, como dije anteriormente, se determina lo que es la actividad de los hidrogeniones, la presión de dióxido de carbono, en este caso representa lo que es el componente respiratorio,
y el bicarbonato constituye lo que es el componente renal o amortiguador, regulando lo que es la entrada y salida de hidrogeniones, conjuntamente con la formación del bicarbonato. Entonces, un ácido es una sustancia que es capaz de liberar hidrogeniones a través de un medio acuoso. En pocas palabras, la acidez de una solución depende de la cantidad de hidrogeniones. Por lo tanto, en el caso contrario, una base no es más que una sustancia que es capaz de aceptar hidrogeniones rompiendo sus enlaces hidroxilos, lo cual le permite a estos hidrogeniones adherirse a él. Entonces, existen varios tipos de ácidos. Están los ácidos carbónicos y los ácidos no carbónicos. Los ácidos carbónicos son aquellos que se producen más bien por oxidación a nivel hepático, liberándose a través de las proteínas, los hidratos de carbono, más o menos de forma constante, alrededor de 50 a 100 mil equivalentes por día. Los ácidos no carbónicos constituyen que el CO2 no es un ácido como tal, pero por su composición o su forma inicial antes a nivel de lo que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, a nivel de la mitocondria, pues este se forma a través de la deshidratación de agua y bicarbonato. Entonces, se elimina a través de gas. Lo importante de esto es que gracias a la facilidad de liberación y de excreción a través, vamos a decir, de la vía respiratoria, pues se mantiene regulado de forma constante. Los buffers son más que sistemas biológicos de amortiguación. Estos se encargan, pues, de mantener lo que es el equilibrio interno, aceptando, regulando, excretando, formando sustancias para poder mantener el equilibrio ácido-base. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar la hemoglobina o la hidroxihemoglobina, el cual se encargan más bien de liberar oxígeno a nivel del componente respiratorio, o en este caso de atrapar CO2 y excretarlo a través del componente respiratorio, a través de lo que es la membrana sangre-aire, el capilar alveolar y lo que es el monocito a nivel del pulmón. Entonces, los sistemas buffer, como mencioné anteriormente, estos se encargan a nivel renal y a nivel respiratorio, pues encontramos esa sustancia que tenemos en el cuadro derecho, pues la hemoglobina, el dióxido de carbono, las proteínas plasmáticas, en este caso los fosfatos, el fosfato diácido y monoácido. Estos son sustancias que son capaces de aceptar y de donar, electrones, manteniendo más bien un equilibrio tanto externo como interno. Entonces, el sistema buffer está regulado en un 75%, principalmente entre el dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, el valor de pH se expresa en unidades. La cantidad de hidrogeniones tiene una media aproximadamente de 40 nanoequivalentes por litro, pero es 40 más o menos 5. De ahí viene el valor de 7.35 a 7.45, debido a la concentración de ese valor de hidrogeniones. Entonces, el pH plasmático se refiere habitualmente a la relación, como dije anteriormente, del bicarbonato y ácido carbónico en presencia del CO2. Recordar que cuando yo estoy hablando de lo que es de CO2, estoy hablando prácticamente de ácido carbónico. Lo que pasa es que se deshidrata, se compone de agua y de dióxido de CO2. Entonces, eso se va a formar de manera constante a nivel renal, pero se va a eliminar, como que, en pocas palabras, ácido carbónico, pues a nivel respiratorio, para ser eliminado a través de la expiración. Entonces, el sistema respiratorio lo que hace es, en este caso, que actúa amortiguando lo que es la acidez o actividad de una base, reteniendo CO2 o eliminando CO2, pero básicamente o aumenta o disminuye lo que es la concentración de hidrogeniones. En condiciones normales, como el CO2 es un ácido volátil, debe ser eliminado. Pero eso va a depender, como vamos a tratar más adelante, de qué condiciones encontramos. Entonces, la compensación respiratoria
En cambio de lo que es la ventilación, mediados por los quimioreceptores, que eso se encuentra a nivel de la carótida, del callo aórtico, y también lo que es la parte inferior del tronco cerebral. Los trastornos de ácido básico son por muchos autores denominados como el dolor torácico de las alteraciones de líquidos corporales, que constituyen un signo claro de fisiología alterada. En ocasiones pueden alterarse o desplazar el pH hasta límites, aunque ahí tenemos 7.10 a 7.6, pero hay textos que plantean un poco más bajo, de 6.8 hasta 7.8, o sea, 6.80 a 7.80. La acidemia se define como lo que es la disminución, o el aumento o la disminución, en este caso, del pH con un aumento de la concentración de hidrogeniones. La alcalemia es todo lo contrario, una elevación del pH con una disminución de la concentración de hidrogeniones. Los cambios a nivel de lo que es el pH, pues están regulados por el dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, esto se divide en dos grandes grupos, tanto alcalosis como acidosis, tanto respiratorio como metabólico. Entonces, la acidosis se divide en dos grupos, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, y la alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. En el caso del día de hoy, vamos a tratar el componente respiratorio, tanto la alcalosis como la acidosis respiratoria. El pulmón lo que hace de manera fisiológica, pues cuando comienza a producirse este tipo de alteraciones, comienza a eliminar partículas. A nivel del bulbo raquídeo, en el tallo cerebral, pues existen quimioreceptores que son sensibles a la presión de oxígeno, y cuando el pH disminuye, la presión de oxígeno aumenta, hay un aumento de lo que es la ventilación, hay una hiperventilación. Y en los cuerpos carotídeos o el callado aórtico hay sensores sensibles a lo que es la hipoxia. Regularmente cuando hay presiones menor o igual a 60 milímetros de mercurio de oxígeno, y en condiciones patológicas primero hay hipoxia y luego entonces hay hipercapnia. Las alteraciones respiratorias se dividen en dos grupos. Alcalosis es una acidosis respiratoria con un aumento de PCO2, aumentando la presión por encima de 45 milímetros de mercurio. Y una alcalosis, pues cuando hay disminución de la presión de CO2 o por debajo de 35 milímetros de mercurio. Entonces, la acidosis respiratoria se define como la caída del pH o aumento de la concentración de la presión de dióxido de carbono. En pocas palabras, por lo tanto, si hay un aumento del ácido carbónico o un aumento del CO2, es básicamente la expresión del aumento del ácido carbónico a nivel respiratorio, con un pH menor de 7.35. La compensación puede ser de dos formas. En el caso de la acidosis metabólica, estimula los quimioreceptores para una hiperventilación con disminución del PCO2. En caso de la alcalosis, hay quimioreceptores con un exceso de la ventilación aumentando el PCO2 arterial. Entonces, esta se divide según el tiempo de instalación, en aguda o crónica. La aguda, pues menos de 24 horas, o más o menos igual el tiempo, con un pH disminuido, por debajo del 7.35, pero con una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. En el contexto de la crónica, algunos autores plantean 48 horas, por otros llegan hasta 72 horas. Entonces, aquí puede haber un pH más o menos dentro de lo normal, pero con una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Regularmente se ve en los pacientes crónicos, que son retenedores de por sí. Entonces, las causas pueden ser alteraciones a nivel de lo que es la ventilación pulmonar, ya sea por obstrucción, por un proceso inflamatorio, el síndrome de apnea del sueño, donde hay relajación de lo que son los músculos a nivel del tracto respiratorio superior, el edema pulmonar, donde hay una alteración en el intercambio de gases a nivel respiratorio, por acúmulo de líquidos a nivel del parénquima pulmonar. Otras enfermedades respiratorias como son
neumonía, procesos neumonitis, procesos inflamatorios por procesos químicos y las enfermedades, por supuesto, del sistema nervioso, miastenia gravis, trastornos electrolitos, por ejemplo, en el caso de la hipopotasemia, la hipofosfatemia, que producen movilización a nivel de lo que es la membrana celular, tanto entrada y salida de hidrogeniones. En el caso de nosotros, pues va a haber un movimiento excesivo de hidrogeniones porque va a haber una alteración a nivel de los buffers, aumentando eso a nivel 5. Otras enfermedades también, alcalosis metabólica, que es una de las principales causas de acidosis respiratoria, pues más bien por un asunto compensador. Enfermedades del metabolismo, por ejemplo, hipotiroidismo, enfermedades de los sectores respiratorios, como apnea del sueño, como mencioné ahorita. Hay fármacos también que están asociados, sobre todo los fármacos hipopioides, las benzodiazepinas, que causan alteración en lo que es el sistema respiratorio. Este esquema de la fisiopatología, de una manera sencilla para que podamos entender más o menos qué es lo que pasa. Como dije anteriormente, lo primero que ocurre es una hipoxia. Esta genera de manera paulatina un aumento de la presión de dióxido de carbono. Posteriormente, ese aumento de la presión de dióxido de carbono va a producir una caída en el pH. A nivel respiratorio, a no poder compensar de manera adecuada, va a haber una depresión del sistema nervioso central. Posteriormente, para continuar reteniendo dióxido de carbono, va a haber una hipoventilación, lo que va a aumentar aún más la tensión de dióxido de carbono y finalmente va a producirse la hipercapnia. Ya la hiperventilación es algo compensatorio, no es directamente que va asociado a la patología, sino viene después que se produce el proceso. Entonces, las características clínicas varían en función a la gravedad, el tiempo de instalación, la hipoxia que se produce. Entonces, la respuesta inmediatamente que se produce ya está instaurada, lo que es el proceso de acidosis respiratoria, va a haber un sistema de taponamiento, en este caso la hemoglobina. Sabemos que esta tiene una afinidad de 210 veces mayor que el oxígeno. Lo que va a producir es que va a haber un taponamiento, va a frenarse la entrada de oxígeno y va a comenzar a sacar dióxido de carbono, lo que va a producir lo que llamamos la hiperventilación. Entonces, las proteínas, los fosfatos, van a intentar, aunque no son buffer con tanta efectividad como en el caso de la hemoglobina o de dióxido de carbono, o del bicarbonato, en este caso, van de manera lenta a tratar de movilizar en los hidrógenos del espacio extracelular al intracelular o tratarlo de excretarlo a nivel de la orina. Entonces, en respuesta a esto, se completa que aproximadamente de 10 a 15 minutos, algunos textos hasta media hora, luego que se aumenta la presión de dióxido de carbono, en caso de la hipercapnia aguda, va a haber un aumento de 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la presión de oxígeno por encima de 45. Entonces, la compensación respiratoria, como dije ahorita, pues puede ser aguda, como dije, aumento de 10 milímetros de mercurio por encima del valor adecuado de 45 y un aumento de 1 equivalente por litro. En caso de la crónica, pues va a haber por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, el bicarbonato va a aumentar de 3.5 hasta 5 equivalentes por litro. En cuanto a la compensación general, una vez instalado el cuadro, esta es un poco más lenta. Normalmente dura de 3 a 4 días, hasta 7 días, dependiendo la función respiratoria del paciente, que consiste con un aumento del bicarbonato. En este caso, como dije ahorita, de 3 a 4 mil equivalentes por cada 10 mil equivalentes de presión de dióxido de carbono. Las manifestaciones clínicas, pues como todo proceso a nivel hipóxico, pues va a haber cefalea, va a haber irritabilidad, va a haber asteresis, confusión, ansiedad y alteración de la conciencia. Puede haber, por el aumento del dióxido de carbono a nivel cerebral, una vasoconstricción, va a haber datos de hipertensión intracraneana, papiledema
y puede haber inclusive datos de microhemorragia. Las alteraciones cardiovasculares que se producen en el contexto de la acidosis respiratoria va a depender de qué tiempo dure el aumento del PCO2 a nivel arterial, pues puede haber alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, produciendo taquicardia, puede haber inclusive, hay casos que puede haber hasta isquemia importante y el paciente puede sufrir un infarto, aunque el componente sea respiratorio. El diagnóstico, en este caso, un diagnóstico, vamos a decir, sencillo, desde el punto de vista clínico, una gasometría arterial. Pero hay que hacer otras condiciones, por eso hay que hacer glicemia, hay que hacer azoados, radiografía de tórax para ver qué condiciones que nos está alterando la parte química, y un electrocefalograma por la similitud de los síntomas a nivel neurológico. El tratamiento, pues básicamente es la oxigenación adecuada y lo más rápido posible mejorar lo que es la mecánica ventilatoria. Cuando un valor está por encima de 60 milímetros de mercurio de presión superior, tratar de mantenerlo superior por encima de 60 milímetros de mercurio la presión de oxígeno. El bicarbonato está indicado cuando solo hay acidosis metabólica, de lo contrario no se justifica el uso de bicarbonato en contexto respiratorio. Y obviamente tratar la causa. El otro componente, pues, es la alcalosis respiratoria. En el caso existe lo contrario, hay un aumento del pH sanguíneo, hay una disminución del pH sanguíneo y hay una disminución, perdón, hay un aumento del pH sanguíneo debido a la disminución del dióxido de carbono, y por lo tanto va a haber una disminución del ácido carbónico, lo que va a producir una hiperventilación. Por secundario, más bien una hiperventilación. Un pH mayor, pues, a 7.45. Las causas de alcalosis respiratoria son muchas, más o menos parecidas a lo que es la acidosis respiratoria, salvo que hay condiciones especiales, por ejemplo, en el embarazo, que hay un aumento de lo que es la progesterona, va a producir un aumento del catabolismo, un aumento del catabolismo produce un aumento de oxidación de ciertas de aminoácidos y proteínas, y esta va a producir un aumento de dióxido de carbono y va a generar hiperventilación. Los salicilatos, por ejemplo, cuando son los fármacos, regularmente es cuando hay acidosis metabólica. Pues cuando hay un aumento, una acidosis metabólica conjuntamente con una acidosis respiratoria, se puede asociar a ellos. El edema pulmonar, el asma, es una causa frecuente de lo que es alcalosis respiratoria por la hiperventilación que se produce de manera inicial. La fisiopatología es más o menos parecida a la acidosis. Va a haber una disminución de presión de dióxido de carbono, va a producir un aumento del pH, el bicarbonato va a estar disminuido, va a haber una hiperventilación, lo que va a producir una pérdida de dióxido de carbono, y finalmente entonces va a venir lo que es la parte del componente respiratorio, que es la hiperventilación y la hiperinsuflación en los pacientes. La respuesta renal es igual que la acidosis. Una respuesta puede producirse de a 4 días y consiste con una disminución de bicarbonato o disminución, aumento de la excreción de este, y no tratar de retenerlo mucho a nivel de lo que es los túbulos renales. Bien, entonces, como consecuencia de este proceso, por cada 4 mil equivalentes de bicarbonato que disminuye conjuntamente 10 milímetros de mercurio en la presión de dióxido de carbono. A diferencia de la acidosis, que es 1 en el contexto de 3 a 5, en el contexto de la acidosis respiratoria crónica. Las manifestaciones clínicas, obviamente, en este caso va a haber una excitabilidad del sistema nervioso central, va a haber espasmos musculares, taquiarritmia,
o en el caso que puede haber, por ejemplo, asociada a alteraciones hidroelectrolíticas tipo hipocalemia, hiposulfatemia, se ha asociado también a hipocalcemia, que produce alteraciones a nivel lo que es la, conjuntamente con el fósforo de la bomba sodio potasio ATPase a nivel cardíaco, lo que puede alterar lo que es el estado miocárdico produciendo las arritmias. La taquipnea, la parestesia y las alteraciones de la conciencia finalmente en estos pacientes. El diagnóstico, más o menos parecido a lo que es la acidosis, la gasometría arterial, obviamente, haciendo estudios de complementarios. En el caso, por ejemplo, hemograma, si existe una anemia importante, el paciente puede hacer hiperventilación debido a aumento de la demanda de oxígeno. Obviamente, la radiografía para descartar alguna patología pulmonar y un electroencefalograma, que puede también estimular las alteraciones neurológicas que mencionamos anteriormente, la alcalosis, la acidosis. El tratamiento, pues, consiste en estar dirigido, obviamente, a corregir el trastorno. Regularmente, la alcalosis respiratoria está asociada a acidosis metabólica. Si existe conjuntamente acidosis respiratoria con acidosis, alcalosis respiratoria con alcalosis metabólica, hay que tratar primero la alcalosis. Luego que se mejora la alcalosis, entonces considera una terapia. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la administración de oxígeno. La ideal sería dosis baja de oxígeno, ya que estos pacientes tienden a aumentar o a retener más CO2. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y obviamente, si es un paciente con una alcalosis respiratoria, con un componente ansioso, pues lo ideal es tratarlo con medicación, con ansiolíticos a dosis baja para no producir depresión respiratoria. Otros trastornos que están asociados son los trastornos mixtos, los cuales pues suelen tener ambos componentes, tanto una alcalosis como una acidosis combinado con trastornos metabólicos. Pues regularmente esto va a depender del tipo de patología y se ve regularmente pacientes críticos que vienen ya de una recuperación de un proceso ácido base alterado anterior. Por ejemplo, en el contexto de un paciente con una alcalosis metabólica que se esté corrigiendo, podemos llevarlo a una alcalosis respiratoria o viceversa. Un paciente con una acidosis respiratoria, pues lo podemos llevar mientras vamos corrigiendo a una alcalosis metabólica. Este es un algoritmo que tiene más o menos lo que son los trastornos ácido base. Recordar, los trastornos respiratorios son inversamente proporcionales al pH. Si el pH baja, el PCO sube, acidosis respiratoria. Si el pH aumenta, el PCO baja, alcalosis. Lo mismo sucede en el caso de los procesos metabólicos, son directamente convencionales, pero ya eso se va a tratar en el tema de trastorno metabólico. Y este es otro algoritmo que tenemos ahí, que es bastante sencillo. Si hay un aumento de lo que es la retención de hidrogenados con una disminución del pH, pues tenemos una acidosis. ¿Qué tipo? La clasificamos, si es respiratoria o si es metabólica. En el contexto de una disminución en la concentración de hidrogeniones con un aumento de un pH de mayor a 7.45, ¿cómo la clasificamos? Alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria o metabólica. Si el pH está normal, pero hay alteración a nivel de PCO de bicarbonato, lo manejamos como un trastorno mixto, siempre y cuando viendo la patología de base que me lo llevó, y ahí es que yo tengo que tratar. Esto es cuanto a mi exposición. Preguntas, comentarios.